Pues bienvenidos, iba a decir esta cálida noche, pero es cálida nada más en el corazón, ¿verdad? No, bienvenidos, ahora sí que es la primera reunión del año y siempre es importante empezar bien, pero más importante es cómo terminamos, ¿verdad? Siempre dicen, ay, se empezó bien, empezó con el pie derecho, bueno, pues también que siga así, ¿verdad? Que ese es el asunto, es cómo vamos desarrollando, que vayamos de menos a más. Y bueno, vamos a retomar la serie que dejamos por un par de semanas, esta serie que se llama Verdaderos Frutos Espirituales, y este es el tema número 5, se llama No basta con saber. Esta serie que estamos desarrollando, que es con base a la epístola del apóstol Santiago, estamos yendo versículo por versículo, vamos a ir a partir del versículo 22, del capítulo 1 hasta el 27. En esta sección, el escritor de esta epístola, el apóstol Santiago, pone un énfasis en los peligros del autoengaño. Es decir, hay un riesgo siempre en que nosotros nos autoengañemos, ¿sí? Habla en el versículo 22 de engañarse a vosotros mismos, y en el versículo 26 engaña su corazón. Es decir, es en tan poco espacio, el hecho de que lo mencione dos veces es importante, o sea, está enfatizando, está remarcando el asunto. Porque si un creyente, que es a quienes va dirigidos la carta, si un creyente peca porque viene Satanás y lo engaña, pues esa es una cosa. Pero si él se engaña a sí mismo, ese es otro asunto. Ese es un asunto más serio todavía. ¿Sí? Hay muchas personas, por ejemplo, hablando de un autoengaño, que se engañan a sí mismos cuando piensan que son salvos ya, cuando en realidad no lo son. Que piensan que son hijos de Dios cuando no lo son todavía. Que creen. Mateo lo escribe esto de una manera muy clara, ahí en el capítulo 7 del versículo 22 y 23, y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fíjense bien, ellos van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense, la respuesta es muy fuerte de parte del Señor, dice, y entonces les declararé. O sea, ustedes dijeron, ustedes declararon, bueno, yo les voy a declarar, dice, nunca los conocí, o sea, nunca los reconocí como míos. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense lo que está diciendo aquí, y esto es muy clave. Esto que está hablando aquí es algo muy clave, porque si ustedes notan, esta gente que cree, esta gente a la que se está refiriendo, está apelando a sus obras. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, muchas de las cosas en las que una buena o un buen sector, una buena parte de la iglesia, de la cristiandad hoy en día se va por eso. Oh, milagros, oh, son sanidades, hubieron señales, ¿verdad? Hubo mucha profecía. Y todo eso está bien, eso es bueno y es necesario, pero noten que aquí estos están apelando a sus obras y no a la fe en Cristo, porque el escenario en el que está es el Señor delante de ellos como juez, y así como que ¿por qué estamos nosotros de este lado si deberíamos de estar allá? Porque ellos tenían su confianza puesta en sus obras. Fíjense. Entonces hay gente que piensa que porque repitió una oración, y no está mal orar, es bueno, es necesario y es importante manifestarlo públicamente, me doy a entender, pero no por el hecho de, porque hago buenas cosas, porque he hecho esto, porque yo sé aquello. Aquí dice muy claramente, ¿verdad?
También, por el otro lado, hay creyentes verdaderos que sí se engañan a sí mismos con respecto a su caminar o a su andar en Cristo. Es decir, pues como que, pues, ¿y cómo estás? ¿Cómo llevas? ¿Cómo está tu vida, tu relación con el Señor? No, a todo dar. Ay, vamos, bien, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y de repente tú ves que en la congregación, pues todos, pues bien bonitos, ¿verdad? Y todos, bien bañaditos, bueno, a veces. Pero todos, ¿y cómo estás? Y oh, gloria a Dios, muy bien, gloria a Dios, y Dios le bendiga, hermano, y Dios le bendiga, aleluya. Y parecen de a veras, pero viven como el diablo. Y piensan que están muy bien, o sea, y Dios tiene que tratar con ellos. Es decir, por el otro lado, hay quienes piensan que, pues que están ya como que, porque ya se sabe en Juan 3:16 y más o menos ahí, que ya con eso ya la hicieron, que ya no hay un hambre, ya se sienten muy saciados. Fíjense que ahí en Apocalipsis 3:17, yo se los leo rápido. Esto es también a la iglesia y fíjense lo que dijeron unos creyentes, lo que decían unos creyentes en una ciudad: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya no les leo la respuesta, ¿verdad? Lo que el Señor les contestó. Pero cuando una persona verdaderamente se ve a sí misma y se da cuenta, o sea, se ve detenidamente a sí misma, no estoy hablando de introspección y no estoy hablando de esas cosas, pero cuando podemos meditar y nos damos cuenta de cómo estamos y reconocemos, ¿verdad?, que tenemos estas necesidades espirituales, que aunque, no sé, a ver, ahí les va. ¿A cuántos les ha pasado que tanto más aprendes, te das cuenta que menos sabes? O más bien que más necesitas saber. Como que ya avanzaste un poquito y pudieras decir, híjole, no, pues ya avancé mucho, y dices, ya avancé. Lo único que pasó es que también ya me di cuenta de cuánto me hace falta. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado eso? O sea, como que, y no que crees, o sea, sí efectivamente hubo un avance en tu vida espiritual. Sí has madurado, has tenido un año, bien, y bueno, de repente ahí, ¿verdad? Dando como Sergio el bailador, ¿verdad? Unos pasos para adelante y otros pasos para atrás, pero la tendencia en el año es de que avanzaste, es de que creciste. O sea, sí hubo un crecimiento real, notorio, evidente, pero aún así dices, híjole, ¿cuánto me falta? Y no es ni te amargas, ni te deprimes, ni nada de eso, simplemente estás consciente de esa necesidad que tienes y recurres al Señor y haces lo que sea necesario para seguir creciendo. Porque no basta con saber qué cosas me hacen falta. ¿Sí? No sé, ustedes en lo general, ¿verdad? Cuando les hace falta algo en la despensa y en el refrigerador, que van a hacer algún platillo X, ¿verdad? No voy a empezar ahorita porque luego, ya hace hambre. Todavía no, un ratito más, sí. Y te das cuenta que te hace falta alguno de los ingredientes. Y dices, me hace falta arroz, ¿verdad? Porque voy a hacer sushi, o lo que sea, X. Dices, voy a hacer esto y me hace falta arroz. ¿Te resuelve el asunto saber que te hace falta arroz? ¿Qué es lo que te resuelve el asunto? Ya sé, ahora tengo que ir. Si estás enfermo, vas a ver al médico y te ve, ¿verdad? Y te dice, no, si estás grave de plano. Yo ya sé lo que tienes. Y es más, te voy a decir qué es lo que tienes. Y te dice qué es lo que tienes y tú ya sabes qué es lo que tienes. ¿Eso resuelve el asunto? A ese conocimiento se le tiene que dar un seguimiento.
Tiene que haber una acción con eso. Ok, me hace falta arroz, voy y compro. Se resolvió y avanzamos. Sí, me duele esto, ya sé que tengo esto se va a tratar de esta forma. Ok, avanzo en ese sentido. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Entonces, a alguien que está reconociendo de continuo estas necesidades, sus necesidades espirituales, ¿sí? Pues está en un buen camino, está alcanzando madurez. Porque una verdadera espiritualidad, fíjense bien, resulta de la correcta relación que tenemos con Dios a través de su palabra. No nos podemos relacionar con Dios en nuestros propios términos. Usted ha conocido gente que tú cuando platicas con ellos te dicen, no, yo sí estoy bien, pero tú ves rasgos que dices, ¿cómo puedes decir eso? Si todo esto que estás haciendo y tu forma de vivir es lo más, es la antítesis, es lo más antagónico a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cómo me puedes decir que te estás relacionando, que te estás llevando bien, que eres una persona que está creciendo, que está madurando en su relación con Dios, cuando tu relación con Él a través de la palabra, no, nada más no? Porque yo les recuerdo, ¿quién es la palabra? La palabra no es un qué, la palabra de Dios es quién, y Él es Jesús, es el Verbo hecho carne, es Dios encarnado, es una persona. ¿Están conmigo? Entonces, por otro lado, qué bueno que sabemos, nos estamos relacionando ahí, pero esto es un lado de la moneda, lo que vimos, el otro lado de la moneda es responder precisamente a esa palabra que el Señor nos está dando, ¿verdad? Una clave en las tentaciones, para resistir las tentaciones, por ejemplo, salir de las pruebas, avanzar en ellas, es la reacción que tenemos ante la palabra de Dios. ¿Cómo estamos reaccionando a eso? ¿Qué tanta receptividad hay en nosotros? ¿Qué tanta disposición hay en nosotros para responder a ella? ¿Y qué tanta disposición hay para sujetarnos a ella? Todas esas cosas son esenciales en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? O sea, uno debe de abrazar la palabra de Dios y meditar en ella, y les voy a decir algo, Dios nos va a ir pidiendo cuentas de las cosas que nosotros vamos entendiendo. De ninguna manera nos podemos justificar para no hacer lo que entendemos, porque hay cosas que no entendemos. No sé si me doy a entender con eso. O ya no entienden nada de plano. ¿Sí? Sí me explico. O sea, hay ocasiones en las que, bueno, incluso nosotros en algún momento quizá hemos metido esto. O sea, nos agarra el síndrome del sí, pero. O sea, sí, pero. O sea, sí, ya entendí esto, pero no entiendo aquello, entonces no hago esto que ya entendí. O sea, ¿cuántos el Señor les ha hablado en alguna área o acerca de alguna área muy específica en su vida, pero tomo otra área, otra cosa, y así como que no quiero leer esa parte, como que no quiero, o sea, o presto oídos sordos, al menos de un lado, y no respondo a aquello que Dios ya me hizo entender por su gracia? Ahora, vamos a avanzar. Nada más decirles cómo en estas dos partes que se divide esta sección que vamos a ver, les dije que vamos a ver desde los versículos 22 al 27, pero de los versículos 22 al 25 trata acerca de la vida privada de los creyentes cuando estamos de frente a la palabra. Es decir, cuando nosotros vamos a la palabra, ¿sí? Y los versículos del 26, o el 26 y 27 ya describen, ahora sí que nuestra vida pública, nuestra práctica, ahí se describe. Por un lado, nosotros vamos a la palabra de Dios y nosotros le preguntamos, nosotros la interpelamos, ¿ok? Vamos hacia ella, pero cuando ya llegamos ahí, la palabra nos habla a nosotros, nos cuestiona, nos interpela. ¿Está bien? Es ahí en donde nosotros tenemos que responder. Versículo 22 dice, pero
Sed hacedores, digan conmigo, sed hacedores. Yo quiero que noten que está en imperativo. O sea, es o sí. No es si tienes ganas. No es si te late. ¿Verdad? Dice, sed hacedores de la palabra. Digan conmigo, la palabra. Es que todo es acerca de la palabra, hacer lo que la palabra dice. Dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, si tan solo somos oidores, nos autoengañamos. Sí, ya oí, ya sé. Ajá. Y luego, ya entendí. Y yo sé que aquí no pasa, pero me han platicado de otros lugares que, por ejemplo, luego esto pasa con los muchachos, con los hijos, ¿verdad? Aquí no, yo sé, y por eso a lo mejor te hacen cara así de que me extraña eso que me dices. Pero que hazme esto, ayúdame con esto, por favor. Sí, mamá, ahí voy. ¿Sí me oíste? Ajá. ¿Verdad que no? Y nunca lo hizo. Y le dices, oye, ¿qué pasó? Sí entendí. Y luego, ven cómo el asunto no es nada más, ya escuché. O sea, tengo que dar una respuesta a eso, y eso es lo que está hablando, ¿sí? No es suficiente recibir la palabra, no es suficiente saber, ¿verdad?, qué es lo que la palabra dice, qué es lo que la palabra enseña. Uno tiene que dar una obediencia más activa, uno tiene que responder a eso, ¿sí? Profesar un amor por la palabra de Dios o incluso presentarse uno a sí mismo como un estudioso de la Biblia, aún es una forma de autoengaño, ¿verdad? Si se carece de una vida de obediencia. Si hay ese conocimiento, pero ese conocimiento no produce una creciente semejanza al Señor Jesús, mejor no digas nada. Porque siempre va a haber un fruto. El asunto es qué tipo de fruto hay. No es, miren, pónganme atención en esto. Nadie queda sin fruto. El Señor, cuando habla acerca de esto, no enseña si no hay fruto o si sí hay mucho fruto. Habla de mucho fruto, pero siempre se habla de frutos buenos y frutos malos. Es decir, un creyente que no obedece, ¿está sin fruto? No, sí está produciendo, pero hay un fruto malo. Y el labrador tiene que venir a tratar con ese fruto. Tiene que venir a cortar eso. Y a veces esos tratos duelen, ¿sí o no? Entonces, crecer en el conocimiento intelectual de la Biblia sin obedecerla puede ser una trampa en lugar de una bendición, ¿eh? O sea, nada más me lleno la cabeza y me lleno la cabeza y me lleno la cabeza y bueno, hay un riesgo de que el corazón se ensoberbezca, como lo vemos. Pues no es que tú no entiendes porque tú no eres de estos o de aquellos. Nosotros sí, yo sí entiendo. Y luego, esa es la pregunta. ¿Me están siguiendo hasta aquí? O sea, si aprendemos continuamente lo que deberíamos hacer, pero si no lo hacemos, es un autoengaño. Sí, ya sé. Bueno, y tu respuesta, pues luego, estás engañando. ¿Sí? El mandamiento es claro, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, fíjense, habla de sed hacedor, de convertirse, o más literalmente habla de seguir convirtiéndose, es decir, es algo, no convertirse a Cristo, sino es algo que uno tiene que estar haciendo continuamente, no es de que obedeces una vez y ya eres obediente siempre. Pónganme atención, las obediencias de hoy, ¿para cuándo son? Para hoy. Seguramente obediencias del día de hoy tendrán implicaciones y tendrán repercusiones el día de mañana, pero yo no puedo decir, hoy ya obedecí un montón, mañana
¿verdad? O ayer sí obedecí mucho, hoy me voy a soltar la greña un rato, porque ya obedecí. Escuchen bien, esas justicias pasadas ya no, porque las misericordias de Dios también son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios de ayer ya fueron de ayer, las de hoy son frescas, son nuevas, son renovadas. Nuestra obediencia de ayer ya quedó ayer. Hoy tenemos que presentar, hoy, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Personaje famoso. Entonces, pues también nos hacemos más responsables delante de Dios, tanto más vamos aprendiendo, tanto más vamos conociendo y ya vamos a ver más de esto, ¿verdad? La combinación ideal en todo esto es la meditación de la palabra y obedecerla. Eso es implícito, ¿sí? Entonces, fíjense, hay algo que nosotros podemos ver en estos días, seguramente por todo lo que voy a mencionar ahorita, pero es muy común ver, yo no digo que es normal, pero es muy común, un gran número de creyentes que andan probando distintos predicadores, ¿sí? Ahora sí que, pero en este sentido, van de un postre doctrinal a otro, como colibríes desesperados, ¿verdad? Ahí agarran, escuchan una capirotada de mensajes, pero nunca aterrizan nada, porque uno habla de una cosa y después el otro habla de otra cosa, y esto es un problema muy común hoy en día con todo el acceso que tenemos a internet y redes sociales. Les voy a decir una cosa, no está mal el hecho de escuchar a otros maestros, a otros predicadores, yo lo hago, yo continuamente lo estoy haciendo, es más, yo todos los días escucho a distintos pastores, distintos maestros. Escucho de este tema y desde el mismo tema lo escucho de este, y del mismo tema de este, después este otro tema, y los vas filtrando, pero una misma línea. No sé si me doy a entender. Cuando digo que de repente se anda de un predicador es de que llega, no, ya escucha a fulanito predicador y fulano de tal dice y fulano de tal dice. ¿Y Dios qué te dice a ti? Porque al ratito se da eso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tener muy claro esto, las palabras que escuchamos de parte de Dios son para nosotros, no es para ve y dile a aquel, mira, mira brother, aquí te traigo este disco, el Señor te va a hablar, es que ya te habló a ti, pero primero ponle acción a lo que ya te habló a ti, que pensabas que era para aquel, ¿verdad? Porque luego uno ve así, ¿verdad? Ve que viene una piedra enorme a uno, ¿verdad? Pero le da al de al lado. ¿Cierto o no? ¿A cuánto les pasa así? Dice, yo veía venir una piedra así grande, pero le pegó al de al lado, yo la libré. No es así. No es así, ¿verdad? Sí es importante, o por eso es importante el hecho de ser pastoreados, por eso es importante tener a alguien que nos mentoree, que nos ayude a discernir, no con criterios personales, pero con la palabra de Dios. O sea, está bien, miren, escuchar otros predicadores, está bien todo esto, el internet, pues nosotros tenemos las enseñanzas, las subimos al internet, ¿sí? Y se escuchan por ahí, ¿no? Pero eso nunca debe de sustituir nuestra lectura, nuestra meditación en la palabra. El hecho de escuchar, de tener en internet y de escuchar eso no debe de sustituir jamás el congregarnos. Hay quienes dejan de congregarse porque dicen, pues es que es más cómodo, lo escucho ahí en vivo. Yo me he rehusado a hacer eso. Yo me he rehusado a estar transmitiendo en vivo o al menos la enseñanza. Me he rehusado a hacerlo. Porque luego, ay, no, pues es que está haciendo frío, ¿verdad? Está haciendo frío, es mejor, mira, aquí con un cafecito, ¿qué tal? Así, bien cargadito, sabroso, ¿verdad? Unas conchitas, no le hace que sean así de chocolate, ¿verdad? Rellenas de natas. Yo les dije que iba a empezar al rato. Ya empecé. Oye, alguno dice, pues aunque sea, ¿verdad? Unas galletas roncadoras, no le hace, pero aquí me voy a quedar y bien bendecido. No. Qué bueno si escucha, pero eso no sustituye.
¿Sí queda claro ese punto? Si no se engañan, fíjense, porque la Escritura manda no dejen de congregarse. No, pues ya me congrego virtualmente. No, pues qué bueno que escucho. O sea, repito, o sea, yo quiero enfatizar este punto, porque es bueno para oírlo una vez, porque a veces lo oímos una vez y no nos queda grabado todo. A mí me pasa que hay enseñanzas, miren, no les voy a mentir, yo hay enseñanzas que he escuchado 15, 20 veces. Y mientras más la escucho, les saco más. Me doy cuenta de otras cosas. A veces me detengo y eso me lleva a meditar otras cosas y voy a la palabra y saco más. Pues eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Sí? Para eso está, es un recurso adicional, de ninguna manera sustituye. Habiendo dicho esto, me sigo adelante. Engañarse o engañándoos quiere decir estafar, es la palabra que se utiliza, y se utiliza nada más aquí en Santiago, lo utiliza un par de veces él, y el apóstol Pablo lo utiliza allá en Colosenses 2:4, cuando dice que nadie los engañe, es decir, acerca de la deidad de Cristo, que nadie los engañe. Aquí engañar, repito, quiere decir estafar o engañar, ¿sí? Por medio de un razonamiento falso. A veces podemos tener una idea falsa y puede sonar como una buena idea, pero es falsa. Fíjense bien, ¿cómo puedo yo saber si una idea es verdadera o es falsa? ¿Cómo puedo yo saber si un argumento es verdadero o es falso? Es la palabra de Dios, esa es la plomada. ¿Con qué lo voy a comparar? Porque siempre tenemos que comparar con algo. Si lo comparo con las experiencias personales, ¿es una buena medida? ¿Es una medida fiable? ¿Una experiencia personal? Pues no, porque es personal nada más. Una experiencia personal que yo tenga con el Señor, yo no se las puedo transmitir a ustedes. Puedo utilizarla y compartir por ahí a manera de que un testimonio, pero no, esto me pasó a mí, ahora todos tienen que ir igual. No es así, y ese es un error muy común, ¿sí? Ese es un error muy común, y debemos de tener mucho cuidado con eso. Fíjense, ahorita vayan allá a Mateo 7, por favor. En los versículos 24 al 27, porque aquí hay una ilustración de este tipo de personas que escuchan y obedecen, pero también de los que escuchan, absorben, pero no aprovechan la palabra. Y cuando digo de obedecer, de aprovechar, de absorber la palabra de Dios, de vivir una vida de obediencia, no estoy hablando de una observancia legalista o seguir una lista de esto sí, esto sí, esto sí, y esto no, esto no, esto no, esto no. No estoy hablando de eso, ¿sí? Hay cosas que son muy claras en la palabra, pero hay otras que, bueno, no estamos hablando de ritos y de ordenanzas externas. ¿Ya llegaron? Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, cualquiera es cualquiera. ¿Está bien? ¿Sí cae esa revelación? Cualquiera es cualquiera, el que sea. Pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es decir, ese le compararé lo voy a hacer similar, es un símil, pues. O sea, alguien que hace lo que le digo es una persona prudente, y prudente quiere decir que tiene entendimiento, que denota sabiduría práctica, ¿sí? Se traduce como sensato, como inteligente también. Es decir, es muy inteligente escuchar a Dios y obedecerle. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos están medios tronquitos empezando el año, pero por el frío, pero ahí se van a despegar? ¿Sí? Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero anticiparme. No voy a desglosar todo el pasaje. Aquí hay muchísima más enseñanza de lo que vamos a ver. Nada más
quiero dejar claro el punto de que hay dos tipos de personas, así hay dos tipos de frutos, fruto bueno y fruto malo. Hay una puerta ancha y puerta angosta, no hay medianita. Hay camino ancho y camino angosto. Siempre a lo largo de la escritura nosotros vamos viendo de que hay dos tipos, o sea, hay dos sopas, pues. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Gracias. Y eso es lo que quiero dejar en claro. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, vino Odil, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato es todo lo contrario de sensato. O sea, si sensato es prudente, entonces un insensato, si un sensato es inteligente, un insensato es los incesos, ¿verdad? En fin, dice que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, qué bueno será que nosotros entendamos, mis amados, que todas las ordenanzas, que todas las, como creyentes, y aquí me estoy dirigiendo a los creyentes, que todas las cosas que el Señor nos habla, que todas las instrucciones dentro del reino de Dios, en primer lugar, manifiestan el carácter de Dios. O sea, manifiestan su carácter. Nosotros tenemos que aprender eso. Cuando hay una ordenanza, yo tengo que aprender cuál es, o sea, y ver cuál es el carácter de Dios ahí. ¿Sí? Cuando dice, por ejemplo, que no mentirás, ¿qué es lo que está reflejando? Que Dios es verdadero, que Él habla verdad. ¿Sí están conmigo? Y así, cada una de las cosas que Él dice, lo que hace es que refleja su carácter. Pero al mismo tiempo, cada una de las ordenanzas que Él da son para preservar nuestra vida. Póngame atención en esto. Todas y cada una de las ordenanzas que Dios nos da no es para arruinarnos la vida, no es como dijo un maestro de la palabra de Dios. Dice, hay quienes tienen en mente a Dios, lo piensan o piensan de Dios como si fuera un aguador de fiestas, ¿verdad? O sea, el cósmico, o sea, el que le aguadea la fiesta a todo el mundo, ya se le echó a perder. O sea, no es así. Los mandamientos de Dios son para preservar nuestra vida. Si nosotros analizamos esto, o sea, el principio de dónde viene todo esto, cuando Dios creó al hombre y lo puso ahí en el huerto, ¿cuántas instrucciones le dio? ¿Cuántas ordenanzas le dio? Una. No era mucho, era una. ¿Sí? De todo fruto, de todo puedes comer, menos de este. ¿Sí? Porque el día que comas, morirás. Que les corra la ardilla un ratito. ¿Para qué fue la ordenanza? ¿Qué les iba a pasar? O sea, imagínense que Dios no dice nada, no les da la indicación. Y ellos así de pura casualidad, ¿verdad? Se encuentran con ese fruto y lo comen. Había una ordenanza de Dios. Ciertamente al mismo tiempo Dios puso un límite y le dice, yo mando, pero hubo una ordenanza y esa ordenanza era para preservar la vida. Satanás llega y engaña, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa conversación que tuvo ahí con Eva? Oye, fíjense cómo es, ahora sí que es el padre de mentira, ¿verdad? Llega y le dice, oye, que dice Dios que ni un fruto, que no puedes, nada puedes hacer, porque los cristianos no pueden hacer nada, tienen que estar bien aburridos. Dicen, ¿verdad? Que luego así, uy, no, pues es que no, es que me la estoy pensando, porque es que ahí les prohíben un montón de cosas, ¿no? No te prohíben nada. Haz lo que
se te dé tu gana hacer. Nomás ten presente que le vas a dar cuentas a Dios. Nada más. ¿Sí? Y cuando el Señor da una ordenanza, ¿verdad? Y dice, no adulterarás, pues no es, uy, no, pues es que uno es bien machote. Entonces, pues uno, pues verdad, ¿a quién le dan pan que llore? Pues fíjense que sí hay pan de dolores y el adulterio es uno de esos. Cuando dice que no adulteres, es precisamente porque eso va a causar dolor en ti y en los tuyos. Y es para librar de eso. Y cada una de lo que sea, el hurto, ¿verdad? O sea, el robo, la deshonra a los padres, todo lo que Dios establece es precisamente con con esa finalidad. Entonces tenemos que tenerlo muy en claro. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces fíjense, en este pasaje que vimos, la diferencia es muy clara entre uno y el otro, ¿verdad? De estos constructores que habló aquí. La diferencia no es de que uno no sabía y el otro sí. La diferencia es simplemente en que uno de ellos sí obedece y el otro no lo hizo. Por eso la desobediencia en la palabra en la Biblia la enseña como una insensatez, porque no hay cosa más torpe que podamos hacer que hacer a un lado lo que Dios establece. Para empezar, es una arrogancia enorme, monumental. No, pues Dios dice esto, pero yo creo esto. No, esas tiene ideas anticuadas. Órale, hay que actualizarle el software seguramente. No, pero eso era antes. No, a lo mejor la forma, a lo mejor la expresión, así era una expresión porque así se usaba en ese tiempo. Pero déjate, haz a un lado la forma y ve cuál es el principio, ve cuál es la enseñanza. Y esa es eterna, porque Dios es eterno, porque su palabra es eterna, porque Él es eterno. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que precisamente hace que su verdad sea verdad, que es eterna y que es inmutable, que no cambia. Si no tiene uno de esas dos cosas, ya no es verdad. Si es verdad aquí, si eso es cierto aquí, pero no es cierto allá, ya no es verdad y es relativo. Entonces, todo lo que Dios dice es verdad. Entonces, por eso es solamente cuando estamos con una vida, pues ahí bien fundada, bien agarrada, ¿sí? En la obediencia a la palabra de Dios, es precisamente que podemos estar firmes, ¿sí? Así cuando vengan los tiempos difíciles, pues vamos, porque vienen, siempre vienen tiempos difíciles, de una o de otra manera, y eso es lo que nos hace estar sólidos. ¿Está bien? Vengan por favor a los versículos 23 en adelante, ahí de Santiago 1. Dice, porque, acuérdense que trae el hilo, sed hacedores y no solamente oidores, porque pues, te engañas. Dice, porque si alguno es oidor, es decir, que no hace nada, si escucha, si entiende, porque no es tonto. ¿Hay tontos aquí? No, ¿verdad? Nada, o sea, si entendemos, de repente nos pasamos de vivos, ¿no? O intentamos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y pone otro símil aquí, dice, es semejante al hombre que considera, o sea, es decir, que ve en un espejo su rostro natural. Fíjense, un espejo, ¿qué es lo que hace? Refleja, pero solamente refleja lo que tiene enfrente. Si nosotros queremos vernos, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a decir así es. Uno puede llegar ahí al espejo y te pones una ropita, ¿verdad? Que tú sientes que te ves, pero de maravilla y que te queda, y te lo pones y luego, ¿verdad? Y el botón, o sea, está a punto, y más ahorita, ¿verdad? Y lo que le falta, porque todavía los buñuelos, vienen roscas, vienen tamales, y bueno. Entonces, dices, después de un esfuerzo monumental, ya te lo pusiste, pero tú según te ves, soñado. Y llegas al espejo y parece uno tamal mal amarrado, ¿no? Esa es la realidad.
Me cayó la revelación ahorita. O sea, lo que estás viendo en el espejo, esa es la realidad. Ahora, la palabra de Dios no nos deja ver nada más lo de afuera, pero lo de adentro. Vamos a la palabra y dices, es que estoy, ahora sí que, perdón por la expresión, es que estoy regacho, estoy bien feo por dentro. Ajá, sí, pero para eso está, precisamente para eso está. Hay cosas que a veces, pues sí están bien acomodadas, pero dices otras, no, esto hay que hacer algo al respecto. Bueno, mis amados, eso es una muestra del amor de Dios, esa es una muestra de la gracia de Dios, de su misericordia, para que tomemos cartas en el asunto y podamos corregir. Porque si pensamos que todo está bien, sí, miren, ay, es que, ay, lo tengo que decir. Pero es que de repente es como esto, es como andas en la calle, a ver cuántos han tenido esta experiencia. Y pasa una persona, ¿no? Que trae una ropa que dices, ¿quién le dijo que se ve bien? O sea, duelen los ojos. ¿Sí les ha tocado? Dices, no inventes, o sea, no tienes amigos, o sea, ya no tienes espejos, o sea, vives solo y no tienes espejos o sola, ¿verdad? O sea, ¿qué te cuento? Sí, me explico. Bueno, ahora sí que cuando vean eso y es alguien cercano, miren, por misericordia. Ok, bueno, digo, no es para andar acá y que, tranquilos, entiendan la ilustración. Porque el que se considera a sí mismo y se va, bueno, porque primero se ve y ya luego se va. Dice, y luego olvida cómo era. O sea, si alguno, en otras palabras, escucha la palabra, va a la palabra, pero no cambia su conducta, es semejante, ¿verdad? Es lo que está diciendo, se parece, es igual a ese que vio cómo estaba y se dio cuenta ahí que habían cosas, pero no hizo caso a lo que vio, ¿sí? No hizo caso a lo que vio. Y cuando uno se levanta, ¿ok? Cuando uno se levanta y si vas ya al baño, haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y luego te ves y el espejo te dice, ¿sabes qué? Mira, échate un buen regaderazo, rasúrate, ¿sí? Haz esto, peínate, ya de menos quítate las lagañas. Pero el espejo te dice eso. Ese reflejo te dice eso. Me explico. ¿Verdad? Si no le hacemos caso al espejo, no tenemos ningún beneficio en lo práctico. Es lo mismo, vamos a la palabra y no obedecemos a la palabra, no hay ningún beneficio en lo espiritual. Queremos que Dios nos bendiga, pero yo les tengo que decir que la bendición, es ciertamente no nos ganamos las bendiciones, pero la bendición de Dios, bueno, es también resultado de la obediencia. Y no es porque Dios te premie por obedecer, es simplemente que Él ha establecido el curso de algunas cosas y dice, obedece, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo establezco, mi bendición es gratuita. ¿Me explico? O sea, no nos la vamos a ganar por obras, ni tampoco pactando, ni dando dinero, ni mandando, o sea, no nos la vamos a ganar. Entonces tengo que hacer esto, y si hago esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y Dios me va a bendecir. No has entendido. Hay cosas que están establecidas, ¿sí? Y es simplemente seguir el curso de lo que Dios establece, entendiendo que ese mandamiento de Dios es para preservarnos, es para ayudarnos, es para librarnos de muchos dolores. Porque tenemos que tener presente que vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, ¿sí? En donde el pecado entró y tiene un poder contaminante y corruptor impresionante, y nadie escapa, y nada escapa, tan nadie escapa y nada escapa que todo será destruido. ¿Okay? Entonces,
Seguimos avanzando. Vamos ahí al versículo 25. Déjenme les digo algo de lo que dice aquí antes. Porque nos dice que debemos de observar la palabra con atención. No nada más así de echarle un ojito, ¿verdad? Como mencionamos ahorita. Sino a través de ella, a través de la palabra, podernos ver, que la palabra nos lea a nosotros y entonces obedecer lo que dice. Si lo hacemos, seremos bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, muy feliz, muy dichoso. ¿Sí? Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, fíjense, el que mira atentamente, aquí esta expresión de mirar atentamente significa inclinarse, es decir, quiere decir agacharse y mirar bien, mirar de cerca, como que hay algo y te detienes y te inclinas. ¿Cuántos les ha pasado cuando están en un espejo o algo así? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Es porque luego el espejo, ¿no? Caminando en el espejo y luego no sé por qué siempre lo hacen así. ¿Sí? Pero eso es así como que muy de rebote. Pero luego cuando estás en un espejo, ¿verdad? Y como que viste algo raro y dices, a ver, ¿y haces esto? ¿Sí? O sea, ya me salió otro barrito, ¿verdad? Ahí. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, te inclinaste para ver detenidamente. Sí, pero fíjense bien, aquí la referencia es mirar atentamente porque está hablando de un deseo en sí. Es decir, deseo ser guiado, su palabra es mi meta, quiero ser guiado por su palabra. Entonces dice, mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, y después dice, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Esto qué quiere decir de que persevera en ella? Que es constante. Que no ahorita sí, mañana no y pasado mañana, lo más seguro es que quién sabe, sino que es constante, que no son chispazos, que no son así como un cuetazo de repente, sino que es algo constante, ¿sí? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces fíjense bien, aquí parece una paradoja, porque cuando nosotros escuchamos ley, siempre como que lo asociamos con restricción, ¿sí o no? O sea, escuchamos ley y lo asociamos con restricción, lo asociamos con falta de libertad. Y bueno, no es así con la ley de Dios. Ciertamente hay cosas, esta es la paradoja, hay cosas que restringe pero te da libertad. Es decir, esa restricción te libera. ¿Ok? Va otra vez. Voy a seguir con el mismo ejemplo que dije hace un momento. La restricción al adulterio te libera de problemas. O sea, esa ley te trae libertad. Es que no me permite entonces ir acá. No, no porque eso no es, o sea, Dios es fiel. ¿Sí? Precisamente ese es el punto, Dios es fiel. Entonces, si lo haces vas a tener problemas, ya no te libero. No sé si se alcanzó a ver. Entonces siempre su ley es perfecta, ¿verdad? Y nos provee de una verdadera libertad. Eso es lo que nos dice el Señor, conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que va a ser la verdad? Serán libres. Y no es el conocimiento, o sea, no se refiere a un conocimiento humano netamente, pero es a la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios. O sea, no es nada más ese conocer, implica experiencia. O sea, no es nada más, ya sé, no. La palabra griega que se utiliza para conocer es, sí conozco porque lo practico. ¿Sí me explico? O sea, no nada más tengo la información, o sea, tengo la experiencia en eso. ¿Cuántos pueden diferenciar entre un buen café de grano y uno de soluble? Porque ese no es café, el soluble. Bueno, no entendieron. No, ahí no conocen. Por experiencia. ¿Sí me explico? O sea, hay una diferencia monumental. O sea, hay una diferencia, pero eso lo tienes que conocer. Alguien que le da lo mismo, ¿verdad?
un café soluble, un café de grano y un agua de calcetín, pues es porque no conoce. Bueno, aquí está hablando de otra cosa, es que conoces, el conocer la verdad, es decir, hay una experiencia, está involucrada la experiencia, ¿verdad? Es el que, en otras palabras, el que hace lo que Dios manda, encuentra una completa libertad y va a ser muy feliz, muy bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo la ven? Entonces, fíjense, en esta parte aquí menciona, en este pasaje, algunas equivocaciones que solemos cometer cuando vamos a ese espejo divino, cuando vamos a la palabra. Vamos a poner atención en esto, ¿sí? En primer lugar, es llegar y echar un vistazo nada más. Sí, voy a leer, así, voy a leer la Biblia, ¿verdad? Sí, voy a leer mi capítulo de hoy, o mis 3 capítulos, porque estoy en un programa de la Biblia en un año. Y está, o sea, no es malo, entiéndanme. Qué bueno si la lees si lees 5 veces la Biblia en un año, está bien. O sea, leemos otras cosas. Qué bueno que leas la Biblia, qué bueno que la leas mucho. Pero eso no, o sea, si hay ligereza, si no se examina cuidadosamente la palabra de Dios, ¿me explico? O sea, hay muchos creyentes, sí, sinceros, que leen su porción diariamente, pero porque lo ven como un rito religioso. O sea, hay quienes, su conciencia les acusa, decir, híjole, hoy no leí mis 3 capítulos, no leí, no hice mi devocional, y están con eso, ¿verdad? Y su conciencia les pega, su conciencia les acusa de que no leíste tus 3 capítulos. En lugar de que tu conciencia venga y te diga, no meditaste en ella, no profundizaste en ella, sí lo leíste, pero no, o sea, sí me oíste, pero no pensaste, no lo llevaste a otro nivel, a ver cómo lo podías aterrizar. ¿Notan diferencia en esas dos posturas? ¿Sí o no? O sea, no es nada más, ay, tengo que leer la Biblia. Ay, ¿verdad? Tengo que hacer gimnasia bíblica, casi. No. O sea, una lectura superficial de la palabra no nos va a revelar nuestras necesidades cruciales. Así. Si leo por encimita no me va a decir nada. Es como si agarraras cualquier mecánica popular. Nada más leíste, si lo agarras la Biblia como literatura. ¿Sabe usted que hay personas que no creen y que leen la Biblia y que saben mucho, Y encuentran, dicen, oye, pues mira, hay esto, pero es una cosa intelectual, o sea, o meramente literario incluso, ¿sí? La segunda equivocación es olvidarse de lo que se ve. La primera es ligereza, la segunda es ya lo vi, pero se me olvidó. Y eso de que me olvido lo que veo, no es otra cosa más que falta de interés y o jactancia. Sí, ya sé. Ajá. ¿Me explico? ¿Sí o no? O sea, tenemos esa tendencia, ¿sí? La tercera equivocación consiste esto ya está más ruda, en desobedecer lo que la palabra de Dios ordena. Porque esto ya es dureza de corazón. ¿Y cuántos saben que el Señor tiene un marro más duro que nuestro corazón? ¿Ustedes se acuerdan del profeta Jeremías? Miren, cualquiera de nosotros hubiéramos estado en la misma situación. Porque él le habló de la palabra a todo el pueblo y cada vez que hablaba le iba como en feria. Hablaba o lo metían a la cárcel. Hablaba y le ponían una corretiza. No se le convirtió ni uno. Y fue un ministerio largo. Fueron muchos años que él estuvo como profeta. Pues así, después de un montón de años que hablas y te va como en feria, ¿qué es lo que terminas diciendo? Pues ya no voy a decir nada. Ya, ahí se ven.
Y él le dijo a Dios, no, yo ya, ahí nos vemos. Ya no quiero saber nada. Y dice que él resistió a Dios por un tiempo. Pero habla después que la palabra, ¿verdad? Que llegó como un martillo y lo quebró. Porque a veces resistimos la palabra. Porque hay dureza en nuestro corazón. No estoy hablando o sea, no me estoy centrando en Jeremías, o sea, mis respetos. Está en la Biblia. ¿Sí me explico? O sea, se escribió un par de libros ahí, bueno, muy importantes. Es el que habla acerca del nuevo pacto, por ejemplo. Entonces, lo que estoy diciendo es de que pueden haber circunstancias, pueden haber cosas que nos pueden llevar a un endurecimiento del corazón. A veces es una rebeldía, ¿sí? Abierta, y porque no me gusta, porque no quiero. En otras porque se van dando circunstancias y me endurezco. A fin de cuentas, desobediencia es desobediencia. ¿Me explico? ¿Sí o no? O sea, en el sentido del efecto y del disfrute que nosotros podemos tener aquí. Es decir, sea cual sea el motivo de la desobediencia, nos impide participar del beneficio de la palabra de Dios. Entonces, cuando obedecemos, se encuentra la verdadera libertad. Encontramos verdadera libertad de las tradiciones humanas o de razonamientos carnales. Fíjense. Entonces, por eso es bueno ver con atención, o sea, no con ligereza, no olvidarnos, ¿sí? Y tener un corazón enternecido. Esa es la maravilla del nuevo pacto. Es un corazón sensible. Versículos 26 y 27, ya estoy terminando la introducción. Versículos 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, miren, aquí no se está refiriendo religioso a alguien hipócrita, a alguien, o sea, es que lo que pasa es que para nosotros decimos religión o religioso y lo asociamos con ciertas cosas que no es lo que está tratando aquí, ¿sí? Es decir, lo que está diciendo, si alguno cree que tiene una devoción muy genuina, que tiene una devoción muy viva para Dios, que vive en armonía con lo que Dios dice, si alguno se cree así, dice, y no refrena su lengua, me llama mucho la atención que lo primero que mete es la lengua. Fíjense bien, ¿eh? Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué habla de refrenar? ¿De qué se refiere? Obviamente es dominio propio, pero ¿por qué de la boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque los argumentos generan pensamientos y nuestros pensamientos se llevan a cabo en conducta, ¿sí? El alcance de la lengua es impresionante. A veces no necesitas conocer a veces la vida de una persona, la escuchas hablar y ya sabes cómo anda. Paréntesis, vamos a ver una serie en breve, vamos a hacer un lapso en esta serie que estamos viendo, porque más adelante vamos a llegar aquí. O sea, el mismo Santiago habla mucho acerca de esto, pero vamos a ver una serie, se las anticipo, que tiene que ver con los pecados de la boca, con los pecados de la lengua. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que son inocentes y son cosas que Dios aborrece. Y que son cosas que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque es precisamente esto que estamos viendo. Eso manifiesta nuestra devoción a Dios, nuestra conducta. O sea, a veces decimos unas cosas, ¿verdad? O sea, ya en el día a día, y la conducta es de acuerdo a eso. Entonces dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, llega, sino que engaña su corazón. Fíjate. Dice, la religión del tal es vana, es decir, no sirve para nada, es vacía.
Tú puedes decir que eres cristiano. Tú y yo podemos decir y declarar y decretar que somos cristianos. El asunto es cómo vivimos. O sea, aquí, gloria a Dios, aleluya, y allá sapos y culebras, asterisco, signos de interrogación, gato y un montón. ¿Sí? ¡Ay, se me salió! Porque estaba adentro. ¡Ay, pero es una chiquita! De repente uno he escuchado así a brothers que dices, ¡ay, yo no me la sabía esa! Unas palabrotas, ¿verdad? Que dices, tráiganme un paletero bilingüe, por favor, que me traduzca esto porque está rudo. ¿Sí? Obviamente aquí el énfasis que Dios está dando no es un ritual religioso, está hablando de una vida recta, ¿verdad? Que está preocupado por aquellos, ¿verdad? Cuya religión consiste en rituales, pero no en santidad. O sea, podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas, pero no vivir como Dios manda. Buenas noches. Versículo 27. La religión pura, fíjense, aquí ya nos explica, o sea, la religión pura, cómo se expresa la devoción a Dios. O sea, eres religioso, tienes una vida, porque luego se dice, ay, qué religioso eres. O sea, les hablas, no, mira la palabra y dice, ay, qué religioso. Cuando dice, bueno, bíblicamente el sentido que tiene, o sea, el religioso es alguien que tiene una vida para Dios, el concepto de Dios, no el concepto, los malos conceptos equivocados que tenemos, nos engañamos con eso, pero el concepto correcto de Dios, cuando habla de esto, por la religión pura, es que tenga una vida de devoción, que su devoción se vea en su vida, y no estoy diciendo que tenga, que porque que se den cuenta, porque hace muchos ritos, sino porque es pura, dice la religión pura y sin mácula, sin mancha, incontaminada, delante de Dios el Padre es esta: se visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pónganme atención porque ahorita voy a decir algo muy feo. Aquí señala dos áreas de fracaso que la iglesia normalmente tenemos, porque tenemos. Número 1 es indiferencia a los necesitados. Número 2 es contagiarnos lentamente por el mundo. Eso es lo que está hablando. ¿Sí? Si alguno se cree religioso, dice pues que lo demuestre con su vida. ¿Y cuáles son las características de esta religión pura? ¿Cuáles son las características de alguien que tiene una verdadera devoción con Dios? Es decir, que no solamente sabe lo que se tiene que hacer. Número 1, es un dominio propio, al grado de que puede refrenar su lengua. Porque hay veces se pueden refrenar otras cosas, ¿no? A veces se pueden contener otras cosas, pero no se puede contener la lengua. Y dice que el que contiene su lengua, ese es de a de veras. ¿Cierto o no? Sí, ya no fumo, no tomo, no esto, no hago lo otro, yo no aquello, yo no esto, yo no acá. Pero eres bien mitotero. ¿Sí? O peor, ¿no? Cosas peores. O sea, porque no es nada más, ay, decir, andar es que mitotero es del griego chismoso. ¿Sí? O sea, no es nada más eso, por eso consideramos importante tocar esto como una serie. ¿Sí? Número 2, o sea, 1, dominio propio, capaz incluso, o sea, capaz en primer lugar de refrenar la lengua. Número 2 es amor por otros. Fíjense, en la ley, cuando nosotros vamos a la ley que Dios le dio a Israel como nación, no empieza
por no matarás. Nosotros vemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero ese es un concentrado, eso es, de ahí la ley se desempaqueta, ¿ok? Pero si ustedes ven los 10 mandamientos y en el capítulo 21 ahí de Éxodo, ahí es en donde empieza a describir la ley. Y ustedes se van a dar cuenta que lo primero, la primer ley, la primera ordenanza que Dios le da al pueblo es precisamente cuidar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que refleja ese mandamiento? ¿Qué es lo que refleja esa ley, por ejemplo? Que Dios es misericordioso. Y les dice, porque que se acuerden que ustedes también así fueron. O sea, entre el pueblo de Israel sí existía la esclavitud, pero tenía sus limitantes, al punto en que nada más podían ser máximo esclavos 6 años. En el 7º se les liberaba. En tanto que en otras naciones ya es de por vida, como un objeto, y aquí no. O sea, aquí te va a servir, pero después, y es más, y cuando se vaya, lo vas a bendecir, le vas a dar todavía, para que se vaya y que pueda empezar una vida, porque pues no tuvo un sueldo, es como una indemnización, ¿me explico? Sí, ya termina y se va y le vas a dar grano, le vas a dar esto, le vas a dar un par de chivas, otro par de borregas, le vas a dar esto, o sea, porque sí tienes para que se vaya y que pueda empezar una vida ya como un hombre libre. Si él es disipador y no lo administra, ese es asunto de él, pero es para que empiece. Me explico. Y así empieza, cuidando a los más necesitados, a los más vulnerables. Ahora, yo les voy a decir algo, y es aquí donde está el asunto, porque yo no estoy hablando, aunque se incluye y o sea, también toca y debe de ser una extensión. Yo no creo en el evangelio social. Yo no creo en eso. Yo creo que que ciertamente hay ministerios de misericordia y alcanzan, ¿verdad? Y que se da de comer a los pobres y que, o sea, a los que están más necesitados, o sea, que se haga eso adelante, ¿sí? Pero no como que de eso se trata el evangelio. Porque hay gente que hace eso. Es más, hay instituciones que no son cristianas, que no son creyentes. Es más, o sea, hasta participan de cosas que son contrarias y que su filosofía es contraria a lo que Dios establece, pero hacen un montón de buenas obras. ¿Cierto o no? Entonces, yo quiero que entienda, aquí la ley dice, sí, cuida a las viudas, cuida a los huérfanos, sí, pero de entre el pueblo. Le dice a Israel, cuida a las viudas, a los huérfanos, a los que están desprotegidos, a los que están necesitados, ¿verdad? Pero no a los de Edom y los que están... No, a los tuyos. A los tuyos. Y aquí entre nosotros habemos necesitados, porque luego necesidad no nada más es en lo material, que también la incluye. Sí, pero hay necesitados. Y a veces se espera o se piensa que los pastores, ¿verdad? Y un que otro hermano son los que tienen que estar al tanto de todo, ¿verdad? Pero eso sí, casi que Dios les tiene que estar revelando porque pues no le dicen. Ay, pues, no supo que estuve enfermo. No, pues es que pues a veces Dios me habla, pero a veces tú tienes que agarrar el teléfono o mandarme un mensaje, ¿no? ¿Me estoy dando a entender o no? Y eso también implica el hecho de que el asunto de cuidarse, yo quiero que entienda una cosa, esa ley, ¿verdad? De cuiden a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, no se la dio Dios a Moisés y a Aarón nada más para que ellos se encargaran de eso y los demás estaban libres. No, vino eso para todo el pueblo. Por lo tanto, este asunto de cuidar a los que están en medio de nosotros es para todos, fíjense. ¿Qué cosas, no? Es entre nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Porque eso manifiesta acerca del corazón de Dios. Entonces, número 1 es lo que toca, dominio propio, número 2, amor por otros, y número 3, habla de una vida limpia. ¿Sí?
Y eso es lo mejor, esa es la mejor manera en la que nosotros también podemos bendecir a los hermanos, guardándonos para el Señor, siendo obedientes. O sea, yo manifiesto el amor a Dios y a mis hermanos siendo obedientes a la palabra. Eso es lo que el apóstol Juan enseña. Vean la primera carta, vean la segunda carta, vean la tercera carta, los efectos de amar a Dios y de obedecer a la palabra. Entonces, la verdadera religión, por así llamarlo, bueno, de acuerdo al enfoque bíblico, no es una cuestión de formas o de ceremonias. Es un asunto de dominio propio, es un asunto de controlar la lengua, es un asunto de un servicio sacrificial incluso. ¿Qué quiere decir sacrificial? Que das. No es de que sirvo porque no tengo otra cosa mejor que hacer, sino es porque hay una necesidad y yo voy a poner mi vida en esa necesidad. No es de voy a servir si tengo chance. Ay, hermano, es que no pude. No has entendido. No has entendido. Perdón, no has entendido. Sí voy, sí lo voy a hacer, pero a la mera hora brillaste por la ausencia. No has entendido. Es que cuesta, es que lo uno tiene también, cuesta, y cuesta un montón. Y cuesta vida, y cuesta recursos, cuesta tiempo, cuesta. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué hizo el Padre cuando vio al mundo que cuando éramos, ahora sí que dice, pobres y que éramos débiles? Ahí literalmente quiere decir flacos, pero un flaco acá famélico, incapaz de moverse, de hacer nada por sí mismo. Flacos, a decir, débil a tal punto que no tiene fuerzas ni para levantarse. ¿Y qué es lo que dice? Cuando estábamos así, Él vino y nos levantó y nos rescató. Y nos alimentó y nos limpió y de toda la porquería que traíamos, sin tener necesidad de hacerlo, porque es el Dios de la gloria. Y sin tener necesidad de hacerlo, Él lo hizo, por amor. Eso es sacrificio. Y lamento decir, pero a veces vemos la necesidad, se publica la necesidad que se tiene, y la respuesta brilla por su ausencia. A veces es mucho pedir que levanten una basura, o el servirle a alguien más en algo sencillo. Eso es muy complicado, venir a servirles a los niños en los eventos que se van a tener. No, pues no sé si vaya a poder. Ay, los niños, qué lata. Pues sí son latosos. Pues sí. Pues sí, de repente, sí es cansado enseñarles, sí. Y hacerlo bien es más cansado. ¿A poco no, mamás es? ¿Y papás es? ¿A poco no, Pietro? ¿Es cansado o no? Ay, pero mis querubines, pues sí, pero pues eso, sí. Pero es una forma de servir. No sé si me estoy dando a entender o no. Por cierto, feliz año nuevo, Entonces seguimos avanzando. Entonces, mis amados, nuestra devoción a Dios es aquella que en la conducta y en el carácter se están disciplinando de acuerdo a la palabra de Dios. Conducta y carácter. ¿Sí? Ahí nos vamos ajustando, ahí nos vamos disciplinando y de repente nos duele algo, sí, y no me gustó que me dijeran esto, pues no, me caló, amén, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer cambios y hay que hacer ajustes, que a veces se tiene esa arrogante idea de que Dios nada más, para que reciba me tengo que sentir bien y tengo que sentir bonito y me tiene que gustar. Tengo que entender que todo lo que Dios me dice es para preservar mi vida. Cada uno de sus mandamientos es una muestra de su amor, de su gracia, de su misericordia, para preservar mi vida, y que lo más sensato que puedo hacer es precisamente obedecer. ¿Está bien? Entonces, concluimos. Nuevamente, la meta que tenemos como creyentes es madurar, ¿cierto? Es decir, que nuestro andar, que nuestra conducta, pues sea congruente a nuestra fe, pero también al conocimiento
que vamos teniendo. No le podemos pedir lo mismo a un niño de 2 años que a un muchacho de 20 o de 18, ¿cierto o no? O sea, tienen capacidades distintas. Tú asumes que uno de 20 o de 18 o de 25, ¿verdad? Pues no va a tener problema con ciertas cosas, ¿verdad? O sea, yo no tengo problema con que el niño tenga 1 año y medio, 2 años como máximo y que traiga un pañal. O sea, a mí no me causa ningún conflicto esa idea. Se me hace muy raro que un niño de 35 traiga un pañalón y su bibi. Y su, ¿cómo se llama? Luego una colchita, ¿no? Que ya la avientas y parece un leño, ¿verdad? De tan mugrosa que está, pero no la sueltan, ¿no? Ahí está, ahí la traen. O sea, ya ves eso y dices, no, este asunto es patológico. Y espiritualmente es lo mismo. O sea, hay bebés espirituales, hay otros que están gateando, y pues de repente hay que cambiarles también los pañales a los bebés espirituales, pero no nos gusta hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Es una muestra de amor. O sea, eh, a ver, mamases y papases, cuando tienen a su bebé que trae un pañal y que está pero rebosando, le cambian el pañal nada más porque dices, es que por donde va pasando está radioactivo el chamaco. Pasa y aleluya, ¿verdad? Uf, dices, no. ¿Se hace por eso o porque sabes que ya tiró lo que tenía que tirar? Y por amor y por su bien hay que asearlo, hay que remover eso y a veces el proceso es feo, ¿cierto o no? ¿Cuántos lo disfrutan? ¿Tú lo disfrutas? Pues, ¿tú a ver? ¿No? Pues no se disfruta, pero se tiene que hacer, ¿a poco no? Dices, por amor lo haces. Y a veces pasan accidentes ahí, pero bueno, es por amor. ¿Sí están aquí? Entonces, ¿qué se necesita, mis amados, para esto? En primer lugar, estar con una firme confianza en el Señor, en su palabra, ser obedientes a su palabra. Repito, estamos en las conclusiones. Siempre las pruebas o tentaciones, pues no van a derribar a aquel que está bien anclado en la verdad de Dios, ¿verdad? Que está aplicando esa verdad de Dios a su vida. Y una pregunta, ¿cómo se aplica la verdad de Dios a nuestra vida? Porque luego escuchamos los términos. Oh, el término está bien. Aplicar la verdad de Dios a mi vida. Pregunta, ¿cómo se come eso? Es obediencia. Es ser hacedor de la palabra. Lo que nos va a traer, mis amados, plenitud, ese gozo, no es una lectura por ahí esporádica, un conocimiento ahí de cuando en cuando, pues ya me aprendí esto, me voy a aprender este versículo. Bueno, está bien. El apóstol Santiago aquí llama que nos volvamos, que vayamos a la perfecta ley, a la de la libertad, porque lo que trae esa plenitud es precisamente la obediencia a la palabra de Dios. Eso produce una libertad espiritual. Es decir, mis amados, la vida cristiana la debemos de disfrutar, no es una esclavitud, es una libertad maravillosa. Nos libra de muchos asuntos, nos libra de muchas penurias, pero empieza por decisiones que nosotros tomamos. Eso es trascendente. Sí, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.
¿Aprendimos algo hoy? ¿Sí? ¿Aprendió una cosa hoy? Ok, dele respuesta a Dios por eso que aprendió. Ahora a practicarla. Sí, pastor, pues que dijiste 30. Bueno, pero cayó el 20 con una. Adelante con esa. Adelante con esa. Y esa es una decisión. Esas son determinaciones. Digan conmigo determinaciones. Tienen que haber resoluciones en nuestro corazón. Y miren, estamos empezando el año. Es tiempo, ¿verdad? De empezar con resoluciones. Vamos a empezar una dieta. En el 15 la rompemos. ¿Sí? O bueno, yo creo que la empezamos por ahí de marzo. La empezamos después. Decimos, no es así. Tenemos que resolver en nuestro corazón. Escuchen bien, hoy resolver en nuestro corazón si vamos a caminar en obediencia o no, porque mañana a lo mejor ya no hay chance. O sea, pensar, bueno, es que estos son los razonamientos que luego tenemos. No, hoy no, voy a esperar mañana. No, mejor hasta mañana voy a hacer caso de lo que Dios dice. No, pues qué brillante, felicidades, feliz año, te va a ver muy bien. No, mis amados, vamos a darle respuestas a Dios en aquellas cosas que vamos entendiendo, en aquellas cosas que Dios por su gracia, por su misericordia nos ha hecho entender. ¿Está bien? ¿Quiere cerrar sus ojos y levantar sus manos? Si usted quiere. También si no lo cierra y si no las levanta, pues, pero en su corazón determina hacerlo, pues eso es lo importante. No es el acto de cerrar los ojos y levantar las manos. Entendamos eso. Es simplemente una manera que podemos ayudar y que nos podemos también enfocar de una forma correcta y bíblica además. En tu nombre levantaré mis manos, así bendeciré tu nombre, levantando mis manos. Señor, hemos escuchado muchos mensajes. Estamos empezando un año y son 52 semanas. Esto habla de al menos 100 mensajes a escuchar, Señor, todo un año, 100 palabras, 100 cosas. No queremos que eso se despilfarre, Señor. No queremos que tu palabra venga a ser un despilfarro en nuestras vidas. Líbranos de tener una actitud de menosprecio en este año y el resto de nuestras vidas. Si hemos estado caminando contigo, gracias por fortalecernos y podemos decir que si caminamos contigo es nada más por tu gracia y por tu misericordia, porque no hay mérito en nosotros, pero es por tu gracia y tu misericordia. Y Señor, si hemos estado inconstantes, en un vaivén, queremos determinar el día de hoy, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor, a caminar en aquellas cosas que tú nos indicas y que por tu gracia entendemos. Suplicamos tu ayuda, Señor. ¿Por qué no le dices, ayúdame, Dios? Ayúdame, Señor. Entiendo que no basta con que sepa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.